Y comenzamos este segundo bloque con una pregunta que dejó abierta Alberto Muney en el bloque anterior. ¿Cómo decidimos o en qué nos basamos para decidir? ¿En la emoción o en la razón? Raúl Aragón, gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. ¿Dónde nos paramos? No, tradicionalmente el voto es mucho más emocional, motivado emocionalmente y después esa motivación se justifica racionalmente. Pero es mucho más lo que determina la emocionalidad que la razón en el voto. Mirá, en el año 2005 había elecciones de mitad de término y estábamos haciendo intención de voto a diputado nacional, que era lo que se votaba en Capital Federal, se elegía solo diputado. Y entonces hicimos una encuesta de intención de voto. Estaba Lilita Carrió, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, había un elenco muy interesante de candidatos. Y todos con muchas propuestas. Nosotros preguntábamos, ¿por quién va a votar? Por X. ¿Por qué? Porque me gusta, porque me cae bien. ¿Se acuerda de alguna propuesta que haya hecho ese candidato? 91, 92% nos decía que no. Y el 7, 8, 9% que nos decía sí, cuando le preguntábamos cuál era la que se acordaba, la mitad no sabía precisarlo o decía una que no era de ese candidato. Y solamente 3 o 4% sabía puntualmente una de las propuestas de ese candidato. Así que no hay una motivación racional. Lo que sucede es que hay primero una cosa emocional que después se justifica racionalmente. Cuando yo le pregunto, ¿por qué votas por fulano? No, bueno, por esto, por lo otro, por lo otro. Pero en el fondo hay una aceptación de la persona y eso es emocional, ¿no? O un rechazo al que no lo vota. ¿Por qué no votás por tal? No, porque es esto. Pero básicamente es un rechazo personal o una apreciación personal, ¿no? Ahora, en esto, Raúl, no nos fue tan bien basándonos en esto, digo, ¿no? De acuerdo a los resultados que hoy vemos en nuestro país, ¿no? Sí, pero no, esto es universal, ¿no? Es universal. Sí, a nosotros no nos fue tan bien, y estoy de acuerdo que no nos fue nada bien, pero creo yo por otros motivos, ¿no? Creo que desde la vuelta de la democracia hasta acá, periodo a periodo, empeora la situación del país. De alguna forma empeora. Mejoró un poco con el menemismo, mejoró un poco con la primera gestión del expresidente Néstor Kirchner. Hubo momentos de mejora, pero en la curva es como que estamos haciendo así, mejora y después baja más abajo de lo que estaba antes de subir, ¿no? Yo creo que en realidad lo que nos está sucediendo es que tenemos un sistema político caduco, con muchas perversiones o la posibilidad de muchas perversiones en el medio, por ejemplo las reelecciones indefinidas, ¿no? Vos podés ser gobernador o intendente 20 veces seguida, podés ser rector 20 veces seguida, podés ser secretario general de un gremio 20 veces seguida. Yo creo que hay que limitar las reelecciones a 2 o a una y listo, como es en Estados Unidos. En Estados Unidos vos sos presidente 2 veces consecutivas, no puede ser más nada nunca. Seguro. Nunca. Eso hace que la segunda presidencia, sobre todo el segundo periodo, el presidente se esmere más por gobernar que por juntar votos, ¿no? Por dejar una herencia sólida más. Pero a la vez yo creo que ha habido un deterioro del sistema de valores argentinos. Creo que hay una degradación constante de toda la institucionalidad argentina, no solamente la institución gubernamental, también la institución deportiva, la institución religiosa, la institución económica, la institución cultural, todo se viene degradando. Básicamente porque lo que se está degradando son nuestros sistemas de valores, los sistemas de valores que sostienen esas instituciones. Y creo que esta degradación del sistema de valores se debe a un impacto muy fuerte de la posmodernidad en el sistema argentino, ¿no? Es decir, eso de poner en crisis los valores fundamentales ha hecho que nosotros pasáramos de ser una sociedad de masas a ser una sociedad de minorías. Entonces, gobernar minorías es administrar el disenso. Claro. ¿Cómo administras el disenso? Bueno, administras la parte que podés, la otra la sobornás y la otra la castigás. Y es la única forma de sostener todo eso. En la medida en que no se reconstruya un sistema de valores más compartido, en la medida en que sigamos siendo una sociedad de minorías, porque ahora tenemos, qué sé yo, los barra brava, los gays, los cartoneros, son todas pequeñas tribus que tienen sistemas de valores totalmente legítimos de tenerlos cada uno. Estoy diciendo que no, pero son sistemas de valores distintos. ¿Cómo creas un consenso ahí? Entonces, si uno lo piensa un poco más en detalle, en realidad lo que yo creo, y se está verificando en el mundo, y esto explica algunas cosas como Trump o como el presidente electo de Francia, etc., lo que creo
es que el modelo democrático, la forma de pensar la democracia moderna que nació con la Revolución Americana y después con la Revolución Francesa, tiene más de 200 años. La sociedad cambió muchísimo. Entonces, ese modelo ya no aplica a esta sociedad. Tenemos un problema de sistema. El sistema democrático, en esta versión del sistema democrático, Seguro. está desajustada respecto de la realidad social. Y creo que en realidad, en el fondo lo que tenemos es una crisis sistémica. Todo Occidente, no solamente la Argentina, todo Occidente. En Argentina se ve un poco más por nuestra particular idiosincrasia y en general, en particular por la idiosincrasia de los porteños. Pues es que los porteños somos bastante especiales, digamos. A nosotros nos funda la corrupción de la Iglesia Católica y la corrupción de la corona española. El contrabando era el modus vivendi de la primera colonia. A eso después se le suma lo que se llama el gaucho, digamos, el mestizo, que es hijo de indios y de español, pero no quiere ser indio, así que rechaza el orden indígena, pero los españoles no lo dejan entrar. Entonces él se queda en el medio sin un orden normativo, lo que él aporta al imaginario porteño o a la idiosincrasia porteña es lo que se llama anomia. El tipo no tiene ninguna ley, él es su propia ley. Y después viene el inmigrante. Y el inmigrante lo que trae es una vocación, una agenda de realización personal, o sea, trae el componente del individualismo. Entonces los porteños somos corruptos, anómicos e individualistas. Y es así, porque y esto lo probamos una vez, hicimos un estudio, corrupción cívica la llamamos. Entonces preguntamos, si usted está manejando y lo para un cruce en rojo, lo para un policía y le quiere hacer una multa y le ofrece pagar la multa o pagar una coima, ¿usted qué hace? El 65-70% me decía que pagaba la coima. Y cuando le preguntamos si usted está en su casa y viene un amigo y le cuenta que le pasó eso y que pagó la coima, ¿usted lo critica? El 90% me decía que no. Entonces, somos corruptos, somos anómicos y somos muy individualistas, muy individualistas. Es típico. Uno le pregunta a los porteños, ¿cómo va a ser la economía del país el año que viene? Y mala. ¿Y cómo va a ser la suya? No, la mía va a estar bien. porque yo sé que voy a zafar individualmente. Claro, tal cual. Sí, es así. Así que, en medio de ese sistema y considerando que además entre Capital Federal y conurbano está casi el 50% de la población argentina y es concentrada en el 0,13% del territorio. Es terrible eso. Es terrible, sí, es terrible. Y acá se concentran todos los medios nacionales, todas las dirigencias importantes están acá. El AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, es la que marca el sentido, es la que da el sentido a los sucesos del país y del mundo para todo el resto del país, ¿no? Así que yo diría que el problema está más bien acá, en esta zona nuestra, que en las culturas más regionales, más distanciadas, no, el NEA. La Patagonia no tanto, pero la Patagonia yo estuve mucho en la Patagonia, ahí son muy individualistas, pero el resto no, el resto tiene otro sistema de valores. Lo que pasa es que es tan fuerte este bloque y es tan fuerte la producción de sentidos y la manera en que interpretamos la realidad, es tan fuerte la difusión de esa interpretación que afecta lógico. Lógico. Raúl, vamos a volcarnos a lo... No, a esto voy a acotar algo, ¿no? Que siempre lo comento, digo, encima lo que comentabas, la política en nuestro país genera una malla de contención, ¿viste? O sea, el que llega de alguna manera, la misma política lo sostiene. Entonces es una bola de nieve que es una cosa... O sea, no es como en otras culturas que termina el mandato, bueno, agarro la valijita, me voy a mi casa, se acabó, buscaré lo profesional o no, la actividad privada. Pero acá la política genera mallas de contención. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo haces? Primero tenés que evitar las reelecciones, ¿no? Eso debilita mucho. Y segundo, en realidad con una legislación un poco más rigurosa, yo conozco senadores nacionales que después de ser senadores ahora son legisladores provinciales en la Patagonia. Claro. Se siguen manteniendo dentro del sistema. Entonces, como un legislador provincial de la oposición y él gobierna el MPN, entonces arregla con la bancada del MPN, y entonces tiene alguna regalía, alguna cosita más, le dan 2 contratos más para los hijos, y todo el sistema se retroalimenta porque no me acuerdo quién era que decía esto, pero en cierto momento instituciones creadas para servir a la sociedad terminan por independizarse de la sociedad y solo servirse a sí mismo, ¿no? Y esto es lo que pasa con la clase política. La clase política, una vez que vos entraste en la política no salís más, no necesitas salir más. No sos más diputado, bueno, no sos asesor. Claro. ¿Cuánto ganas? 50.000 pesos por mes. Bueno, con eso más o menos tiro. Y en la próxima elección a lo mejor engancho una candidatura y entro de nuevo en otro lado, qué sé yo, de concejal.
El sistema político argentino está totalmente caduco, ¿no? Ahora, quiero decir, hacer una salvedad. Tenemos algunos hombres en la política de mucho valor, ¿no? Que son los menos votados por ahí, pero son hombres de muchísimo valor. El senador Pichetto, por ejemplo, es un estadista, es uno de los pocos estadistas que tenemos. Felipe Solá es un gran político y bueno, estoy mencionando todo el peronismo, pero en realidad hay pocos del otro lado, ¿no? Pero el otro, el gallego de la Sota, que ahora parece ser ya retirado, sí, un poco retirado. Es un hombre que además de entender la Argentina, entiende el mundo, entiende el lugar del mundo, el de la Argentina en el mundo, ¿no? Eso es muy importante. Pero hay algunas otras figuras, bueno, María Eugenia Vidal, por ejemplo. María Eugenia Vidal yo creo que es una gran figura de la política, que es una de las pocas promesas de liderazgo. Gran fenómeno. Es un gran fenómeno. Es un gran fenómeno, una mujer con un coraje inmenso, pero además con una claridad para las cosas. Y voy a hacer las cosas y va y las hace. Yo siempre la respeto mucho. Ha cometido algunos errores de conducción, todos lo cometen, pero quiero decir, sacando algunos de estos, en general, el sistema político está corrupto, tendríamos que cambiar. Pero ¿cuál es la razón? En parte, creo yo, es que la sociedad civil está ausente de la política. Churchill decía, no es que el poder corrompe, el poder atrae a los corruptibles. Claro, Tal cual. Tal cual. Tal cual. Y mientras la sociedad civil, o sea, nosotros, nos mantengamos alejados de la política, porque si no, no me meto en política, pues es sucia, los espacios de la política lo ocupan esa gente. Lógico. Y entonces no nos quejemos, porque ¿quién decía no se queje si no se queja? Creo que Neusta decía eso, Sí. no se queje si no se queja. Bueno, no se queje si no participa, porque la cuestión cívica es una cuestión de toda la sociedad, ¿no? Y no solamente afiliarse a los partidos políticos, ir a exigir, a participar, a discutir, sino también las sociedades barriales, las ONGs. Hay que participar. Hay que participar. Hay que participar, si no, la política no se arregla más. Seguro. Raúl, vamos a volcarnos a la coyuntura, como hablábamos hace un rato, y en esto, como dicen los estadounidenses, ¿no? En esto de las encuestas, carrera de caballos, que lo comparan, en las encuestas, ¿hay alguno de este abanico bondadoso que se diferencia más que otro? ¿Que se diferencia en intención en intención de voto? Mira, yo los datos nuestro último estudio terminó el 7 de junio. Y el escenario era totalmente distinto, o sea que esos datos no aplican más. Claro. Esos datos no aplican más. A ojo de buen cubero yo te diría que hay hoy una especie de empate técnico, relativamente empate técnico entre Sergio Massa y Cristina Kirchner, con Sergio Massa un par de puntos arriba. No sé si eso se va a mantener, no sé si se mantuvo ahora, porque eso es previo al lanzamiento nacional, previo a todo, entonces no sé. Y un Cambiemos que mes a mes, nosotros medíamos cada mes, viene subiendo 2-3 puntos y estaría más o menos en 18 o 20 puntos ahora. Pero eso va a cambiar. Va a cambiar. Sí, esto va a cambiar. Primero porque María Eugenia Vidal recién empezó a caminar, recién ahora se formalizó, recién ahora aparece para un cierto público el monstruo Cristina, porque antes era especulativo, ahora está claro que Cristina es candidata, entonces eso puede galvanizar alguna intención de voto más hacia Massa y hacia Cambiemos, a los candidatos de Cambiemos. Pero todo esto hay que esperar unos días. Nosotros vamos a empezar a medir la semana que viene recién. Hay que dejar que esto camine un poco. Indudablemente vamos a un escenario tripartito. Tripartito, eso es lo que ves. Sí, eso es lo que veo. Con el jamón del medio de Randazzo. A menos que algo suceda con Randazzo y empiece a crecer y se vuelva creíble. Porque lo que hay que decir es que en la provincia de Buenos Aires no solamente se disputa los cargos a diputados y senadores nacionales y diputados nacionales. También se disputa, y quizás sea mucho más importante, la conducción del peronismo para el 2019. El peronista de los tres, Cristina, Massa, Randazzo, el peronista que le gane a los otros dos, ese es el que se sienta en la cabecera de la mesa para decir, muchachos, unámonos, porque si no, no volvemos al poder. Y según quien sea, es un escenario otro, porque por más que Cambiemos gane y sea primero, si la ganadora es Cristina, si la que le gana a los otros dos es Cristina, Cristina llega al Senado con un bloque mínimo de 15 senadores que ya están en el Senado, más algunos más que pueda capturar, termina con un bloque de alrededor de 20-22 senadores. Eso, y legitimada para la carrera presidencial. Eso es un escenario muy duro para el gobierno. Si es Massa, es otra cosa. Seguramente no se la va a hacer fácil, pero es otra cosa, por eso se ha mostrado como un jefe de la oposición más dialoguista.
y más responsable. Ahora, no alcanza con ganarle a Cristina y que Cristina gane al interior para sacarla del tablero. Los únicos que la pueden sacar del tablero a Cristina para siempre son o Randazzo o Massa ganándole, siendo el peronista más votado en la provincia de Buenos Aires. Este es un escenario complicado, ¿no? Y bueno, y si Cristina es primera y cambiamos el segundo, realmente ahí hay un problema. Se va a complicar. Se va a complicar. No digo que vaya a suceder, digamos, estamos hablando de escenarios hipotéticos. Hipotéticos, No tengo sí. ningún dato que un escenario sea más probable que el otro, ¿no? Así que sí, es un escenario paradojal, porque Cambiemos necesita ganar y que Massa o Randazzo le ganen a Cristina. Es difícil, ¿no? Es difícil. Esperemos. Gracias, Raúl Aragón, como siempre. No, gracias por la invitación. Y por el café. ¿Estaba rico? Estaba muy bueno. Bueno, gracias. Pausa.